Hoy, para que me acompañen en sus Biblias, vamos a leer los primeros 5 versículos del Salmo 31. Salmo 31. ¿Estás ahí? Dice entonces, versículo 1. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Ahí están los primeros 5 versículos para que le entreguemos este tiempo a Dios y para darle gracias. Entonces los invito a que nos dispongamos para orar. Señor, como leíamos en el Salmo, en esta noche queremos entrar en tu presencia, declarando que tú eres nuestro refugio, declarando que tú eres nuestro lugar seguro. Jesús, en ti está puesta nuestra esperanza, en tu justicia, en tu cruz y en la obra que hiciste en la cruz por nosotros. Hoy declaramos, de nada más dependeremos. No dependeremos de nuestras fuerzas, no dependeremos de nuestras habilidades. Hoy declaramos que solamente en tu nombre, Jesús, confiaremos. Que tú eres el fuerte y que solamente estando contigo es que nosotros podemos llegar a ser fuertes. Como lo declaraba el salmista, solamente tú eres nuestra roca. Solamente tú eres. Nos acercamos a ti dándote gracias y declarando que en ti, Jesús, estamos seguros.
declarando gloria y honra, declarando una vez más que tú eres nuestro castillo, que tú eres nuestro refugio, y declarando que en ti estamos seguros, declarando una vez más que no es por nuestras fuerzas, habilidades, no es por nuestras y no es por lo bueno que nosotros somos. y no es por lo bueno que Hemos nosotros somos, encontrado refugio, porque hemos encontrado descanso, porque hemos encontrado descanso, hemos encontrado es seguridad. porque en tu presencia hemos encontrado seguridad, Declaramos que es todo por ti declaramos que es y nada por por algo ti, que haya en nosotros. nada por algo, Es porque hemos confiado, hemos aprendido a confiar en hemos nosotros. confiado, Es porque tú nos has enseñado es porque tú nos has enseñado de ti, estar en tu a presencia, disfrutar de ti, de estar en tu presencia, a disfrutar de ti. Es porque tú nos has enseñado a poner nuestra porque tú mirada nos has enseñado a confiar en las cosas de nuestro Padre en las cosas de nuestro Padre, que todo lo demás vendría, y que todo lo demás vendría, lo prometiste por el por eso en ti estamos más que Por eso seguros. en ti estamos más, Por eso tu presencia es por eso tu presencia es tu presencia es nuestro descanso. tu presencia es nuestra Por eso hoy llevamos delante de ti Por eso hoy llevamos delante de tu presencia a tu cruz, nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras dudas, nuestras luchas, nuestras dudas, nuestras pecados luchas, delante de ti. nuestros pecados delante de ti. Descansamos, Descansamos lugar, Señor, que tú eres, que nuestro corazón haya que seguridad nuestro corazón haya seguridad en tu Te presencia. damos gracias por la libertad Te damos gracias por la libertad que nos has dado de para acercarnos a ti, ti, de llegar al Padre. llegar al Padre y para Gracias por gentil y libertarnos. gracias por gentil y libertarnos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
honra, porque tú nos has hecho verdaderamente libres. porque nada más en el mundo Porque nada más en el mundo la puede verdadera traernos libertad que nos la das. verdadera libertad que tú nos das. Porque aunque el mundo quiera Porque mentirnos, quiera mentirnos, Satanás quiera mentirnos, Satanás, el dinero no nos trae el dinero no nos trae libertad. las personas no nos traen, Las personas no nos traen las posiciones libertad. económicas no nos Las traen, posiciones económicas no nos traen la realidad que nosotros realidad. experimentamos, Nosotros conocemos, experimentamos, conocemos y entendemos es que tu obra en la cruz es que tu obra es la única que puede traer que libertad. puede traer libertad, verdadera libertad a nuestras vidas. En ti, porque en tu presencia, Y porque tu presencia, como lo leíamos al como principio del leíamos Salmo, al principio del Salmo, tú eres tú nuestro eres lugar seguro. nuestro lugar seguro. Como lo leíamos al principio Como del leíamos Salmo, al principio en el Salmo, Jesús, tú eres Jesús, tú nuestro eres seguro. nuestro seguro. Tú eres el lugar que nos da paz. Tú eres el lugar Tú eres el único que nos Tú eres da el único esperanza. que nos trae esperanza. Eres el único que nos hace sentir Eres el único que nos hace sentir verdaderamente Tú fuertes. eres nuestro roca. Porque tú eres nuestra roca. Porque tú, Jesús, eres rey. Porque Porque tú, Jesús, eres rey. Porque tú eres Dios. nuestra esperanza. Nuestra esperanza una vez más está puesta. una vez más está puesta. Nuestra esperanza está puesta. Nuestra esperanza está en tu puesta justicia. en tu Nuestra justicia. esperanza está puesta en tu Nuestra esperanza está puesta en tu cruz. De nadie más y de De nadie más y de dependeremos. sino nada más solamente de ti. dependeremos, no solamente. Yo lo quiero invitar en esta noche Yo que los quiero usted en invitar en esta oración noche que usted en oración le entregue a Dios, le entregue a Dios aquellas cosas de las que usted ha dependido que de Él, más que que de de Él y que de su su presencia, palabra y que de su y vida. su palabra y que de su vida. Señor, reconocemos Señor, que hemos puesto y hemos depositado que hemos nuestra puesto y confianza hemos depositado nuestra en confianza otras cosas que no eres, en otras cosas, a veces en cosas a materiales, veces en cosas a materiales, veces en personas. a veces en personas. Hemos depositado nuestra Hemos confianza depositado nuestra confianza en lugares equivocados en lugares equivocados. y te hemos quitado y te hemos Y robado te hemos el primer quitado, lugar te de hemos nuestra robado el primer lugar de nuestra vida. Hoy te entregamos a ti Hoy te entregamos todo a ti aquello que nos ha sido todo aquello difícil que soltar nos ha sido difícil soltar delante de ti. y te pedimos Y te más pedimos como una más como una oración muchas de veces fe, como algo muchas veces como algo en nuestras vidas. en nuestras No vidas. pedimos de nadie No más, pedimos de nadie más dependeremos, sino solamente de tu sino solamente presencia. de tu presencia. Enséñanos a depender de ti. Enséñanos a depender de ti. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor, y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón.
reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su... Vamos a hacer. Dile: Señor, la Biblia dice que tú eres la roca fuerte, que en ti podemos encontrar descanso, que aunque viniera la tormenta, si edificábamos en esa roca, íbamos a mantenernos. Así que si en este momento necesita ese dulce refugio, dile: Señor, yo quiero estar ahí en esa roca fuerte que eres tú. Y le va a repetir esta estrofa. Dile: Señor, tú eres mi dulce refugio. Tú eres mi dulce refugio. Dígaselo. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Y yo vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Yo vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio, tú eres la roca muy fuerte, la roca fuerte, y yo vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dígalo. Y yo vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador.
Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Señor, gracias por la paz que podemos sentir y experimentar al estar en tu presencia. Gracias porque tú eres refugio para los cansados, para los sedientos, para los necesitados, para los que nos reconocemos necesitados de ti. Enséñanos siempre, como lo dice tu palabra, a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. En cualquier circunstancia, en las difíciles porque necesitamos ayuda, enséñanos a poner los ojos en ti. Y aún en las circunstancias buenas, cuídanos de no olvidarnos de ti y a poner nuestros ojos en ti. Hoy ponemos nuestra mirada en ti, Jesús. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo, el pasado dejó atrás, solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí. Los ojos en Jesús, autor y consumador de todo, el pasado dejó atrás, solo en ti hay libertad. Correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea, crees que estás aquí. Estás aquí.
Hoy decidimos confiar, decidimos creer, hoy decidimos, como lo expresábamos al principio en nuestra oración y como lo leíamos al inicio en el Salmo, Hoy decidimos que tú eres nuestro refugio. hoy decidimos que tú Hoy decidimos que tú eres nuestra roca, nuestro lugar seguro. que tú eres nuestro lugar seguro. Y por eso enséñanos a poner nuestros ojos físicos, nuestros ojos espirituales, más allá de las circunstancias, más allá de lo que nos rodea. Enséñanos a confiar verdaderamente en ti. Hoy te damos gracias. Hoy te damos gracias. Te alabamos. Hoy te alabamos. Hoy te cantamos con Hoy te cantamos con acciones de gracias. Y como parte de nuestra adoración y de nuestra alabanza a ti, te presentamos nuestros diezmos y te presentamos nuestras ofrendas, gracias por todo, dándote gracias porque recibimos de ti, declarando que esto te pertenece, que es para ti, cielo, y que tú en el cielo lo recibes nuestras ofrendas, y esperamos que suban un olor grato, una fragancia delante de ti, que te agrades de nuestros sacrificios. Damos gloria y te damos paciencia de Declaramos los cielos abiertos. Declaramos los cielos abiertos para que la palabra de Dios descienda del cielo, se vuelva vida en nosotros por el Espíritu Santo. active nuestro corazón. Active nuestro corazón. Tome todo nuestro ser. Tome todo nuestro ser. Tomemos la cruz. Tomemos la cruz cada día y sigamos. El Espíritu Santo desciende. El Espíritu Santo desciende sobre nosotros con fuego. Bautiza al Espíritu Santo. Bautiza al Espíritu Santo en nuestras vidas. Con su presencia. Con su presencia, con su llenura. Su gracia y amor. Su gracia y amor. El amor del Padre. El amor del Padre. Él derrama sobre nosotros. Gracias por estar Gracias por estar aquí. Por darnos el privilegio de disfrutar en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias porque tú eres el que suple toda necesidad que llena nuestros corazones. y que llena nuestros corazones. Como David podemos decir, Como el siervo brama brama por las corrientes de la... Así clama por ti. Sí, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, Señor. Gracias. Entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Bien. Bien. Vivos. Uy, increíblemente. Sí que es cierto. Uy, sí que es cierto. Estamos vivos. Si estamos vivos, es un privilegio de Dios. Tremendo. El dueño de la vida. El dueño de la vida. Voy a hacer unas invitaciones. Pasé. Parejas, entonces la próxima semana, el 25 jueves, a las 7 de la noche, el tema que vamos a tratar se llama de la costilla. Están invitados todos. Los matrimonios, las parejas, están invitados. ¿Sí o no? Jueves a las 7. Vamos después de un año completico. Un año completo. No habíamos hecho parejas. Vamos a retomar de nuevo. Y vamos a retomar
Y vamos a Si Dios retomar, nos da vida y licencia, si Dios nos da vida y la Semana licencia, Santa, que tampoco la la pudimos Semana hacer, tampoco bueno, la pudimos hacer, pero la hicimos virtual, pero ¿no? la hicimos virtual, ¿no? Estábamos en pleno Estábamos en pleno encierro, estábamos en la casa, no se podía mover uno ni nada, podía mover uno ni nada. ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a tomarlo, entonces, Vamos a tomarlo, entonces, la Semana Santa la comienza Semana de Santa este domingo en comienza 8, de este domingo en 8, comienza la Semana Santa, que comienza la Semana Santa, que costumbre la costumbre tradicional es la entrada es la a entrada Jerusalén, lo que llaman el Jerusalén, Domingo de Ramos, llaman el domingo. y ya empieza esa Y ya semana, empieza esa final semana, del mes de marzo final del mes y de marzo principios y principios de abril, de y abril. entonces el jueves es Y entonces 1 de el abril jueves es y el 1 de viernes abril es y 2 el de abril. viernes es 2 de abril. Lo hacemos en la mañana, Lo hacemos en la correcto, mañana. de 9 de la Correcto. mañana a 12, De 9 de la mañana a 12. de 9 de la mañana a 12. De 9 de la mañana Ahí a vemos 12. los temas y el tema está ahí. vemos los ahí. Del agua y del espíritu se va a agua y llamar del el tema de este espíritu año. se va a llamar el Así tema de que este año. están Así invitados que todos. El año están pasado invitados estuvimos todos, hablando estuvimos de hablando los 7 de los juicios. 7 ¿se acuerdan? juicios. ¿Recuerda? Los 7 juicios. Este Los año 7 vamos a hablar juicios. del agua y del espíritu. Este año vamos a hablar del Así agua que y están invitados todos. Así que están invitados Los que van a todos. pasear, pues. Los que van a pasear, efectivamente, pues, que el Señor los bendiga, definitivamente, que el Señor los disfruten y bendiga, tal, se meten que al mar por disfruten mí. y tal, se meten al mar por mí, No hemos podido este año, pero no hay hemos problema. podido ya. Que también oraremos para que los También que oraremos viajan, para que Dios los lleve viajan, con bien. Yo los lleve con bien. Los otros nos quedamos aquí. Los otros nos Más quedamos aquí en pie de Quedamos lucha, aquí en pie de en la presencia lucha, del Señor. En la presencia del Señor. La semana pasada terminamos, La semana pasada hace 8 terminamos, días exactamente, hace 8 días terminamos exactamente, el libro de los terminamos Hebreos. el libro de los libro de los Hebreos, ¿no? El libro de los Y les dije que comenzábamos Y les dije hoy que comenzábamos Tesalonicenses. El domingo, Tesalonicenses. El domingo exactamente, estuvimos celebrando un matrimonio. exactamente, estuvimos celebrando un matrimonio Oscar Oscar Cano, que está acá, me reemplazó en la predicación del reemplazó en la domingo. predicación del Entonces, domingo. él dio un tema él y dio un tema yo ya esta noche sí arrancamos con la primera y la segunda carta de los tesalonicenses. Entonces hagamos un repaso de hace un año. Estuvimos en el libro de Juan, que es un libro doctrinal, una carta maravillosa del Evangelio de San Juan. Estuvimos también en Romanos, la mayoría de Romanos es doctrinal. Estuvimos en el libro de los Hechos, donde hay algo doctrinal, pero más bien es experiencial, porque es la vida de la iglesia y cómo comenzó. Y Hebreos, que es un libro doctrinal, ¿no? Altamente con un contenido doctrinal, de mucha enseñanza espiritual. Las cartas son pastorales, ¿no? Normalmente van referidas a la iglesia y cada una de ellas pues tiene algún contenido doctrinal, pero su propósito era pastorear la iglesia, era cuidar de ella, mirar cómo estaban las iglesias, qué era lo que les sucedía a las iglesias, que es lo mismo que nos sucede hoy en día, aún después de 2000 y pico de años. Los síntomas son los mismos o muy parecidos a lo que todas las iglesias pasaban, y Tesalonicenses no es la excepción. En el capítulo 1, que está aquí, ¿cierto? Ahí está Pablo. Esta es una película que se llama Pablo, ¿no? Creo que es Pablo y Pedro se llaman, ¿no? La película se llama San Pablo y San Pedro. Este es el famoso actor que hizo de Jesús también. Primera de Tesalonicenses 1, Pablo y sus discípulos, porque Pablo empieza a pastorear la iglesia, a hacer los correctivos, ¿no? Entender que esto es una batalla espiritual y como tal la iglesia siempre será atacada. Pero la iglesia crece, la iglesia se fortalece. La iglesia, como vimos en el libro de los Hechos, fue creciendo. Porque como dice la Biblia, le enseñamos a los hijos de nuestros hijos. Entonces, comparto con 3 hermanas, mi esposa y yo en una mesa, empezamos a hablar, y entonces como nosotros hablar de cosas de Dios, de cosas del Espíritu Santo, de cosas, porque uno no habla sino de Dios. Entonces las muchachas así, se miraban la una. Entonces las muchachas así.
Ya después de cierto tiempo de conversar le dije, Ya después de cierto tiempo de conversar, a ustedes sus papás no les enseñó nada de Dios, ¿cierto? hace el Señor Y se miraron así. de Dios. Y dijo, es verdad. En mi casa ni se oraba ni se rezaba, ni se iba a misa, Casa ni ni se se iba a oraba, nada. ni se rezaba misa, ni se ¿Cierto? iba a nada. Todo lo que ustedes están hablando ¿Cierto? no tenemos ni idea. Todo lo que Es ustedes más, están no es un hablando, tema ni no siquiera tenemos para ni idea. nosotros que nos interese. Es más, no es un tema ni siquiera qué? para Porque lo aprendemos en la ¿Por qué? casa. En la casa donde edificamos y enseñamos. ¿Ve? Dejamos a los hijos en esta generación pasada Dejamos a los hijos en que esta crecieran generación pasada, como quisieran, ¿no? que creciera Y no les enseñamos a amar a Dios. como quisieran, ¿no? No les No enseñamos les a amar. enseñamos a amar a Dios. Y por supuesto, ni a No les rezar, enseñamos a amar. ni a ir a Por misas. supuesto. Ni a ir En a cambio, misas. los padres de nosotros, la suegra En mía, por cambio, ejemplo, era con chancleta en mano, ¿ah? Padre de nosotros, 8 la suegra mía, muchachitos por ahí ejemplo, era arrodillados con chancleta en mano, y repita, Ocho y si alguno muchachitos ahí arrodillados soltaba la y- risita, y repita, y si alguno chancla, tan, soltaba y se le risita, quitaba la risa. ¿Sí o no? chancla, tan, y se le quitaba Y la había risa. que estar ahí, ¿no? ¿Sí o no? Y aunque los muchachos hacían trampa y tal, Y aunque igual los tenía que muchachos estar en hacían misa. trampa y tal, Había gente que se queda afuera. igual tenía que estar en misa. Pero hay que Y hay enseñar. gente que se queda- Pero hay que Ya lo enseñar. hacemos desde otra manera nosotros los cristianos. Ya lo Desde el hacemos ejemplo, otra manera desde el nosotros, testimonio, cristianos. desde que nos vean a Desde el nosotros orar Desde y que llevar nos vean una a vida nosotros de orar acuerdo a Cristo. y llevar una vida de acuerdo a Recuerde, si no les enseñamos nosotros, le Recuerde, enseñarán los demás. si no les enseñamos nosotros, Le enseñarán le sus amigos. enseñarán los demás. ¿Cierto? Le enseñarán los amiguitos. ¿Cierto? Le Y le enseñarán los enseñará al amiguitos. vecino. Y le enseñará al tío. Y le enseñará a otro. Y le enseñará Le al tío, enseñará le cosas que enseñará a usted después no va a Le querer enseñará saber cosas que usted después que les enseñó. no va a querer saber que les enseñó. Pero lo que se le enseña en la familia es lo que estructura a un niño. Pero lo que se le Para enseña a la enfrentar. familia es lo que estructura a un niño. Entonces los hijos de Para nosotros enfrentar. a sus hijos. Entonces ellos Entonces, pueden los hijos de dar lo que nosotros y sus escuchan. hijos. Entonces ellos pueden. Entonces es una niña de 9 años que la mamá es cristiana. Entonces es una niña de 9 años Entonces le que dice la la mamá es niña, cristiana. mamá, no hacen sino hablar de sexo. Entonces le dice la niña, Yo no me "Mamá, siento no hacen cómoda sino con el hablar de tema". sexo. Yo no me siento cómoda con el Eso es tema. una niña que ha sido ¿qué? Eso Orientada, es una niña que ha educada sido y ¿qué? enseñada en la familia. Orientada, Que tiene educada ambas y cosas. Primero enseñada. distingue de que el tema no es Que tiene para una ambas niña de cosas. 9 Primero distingue ni para unos niños de para 9. una niña de 9. Y segundo, la libertad de decirle a la mamá Y que para no se unos niños de siente 9. cómoda. Y segundo, Que qué puede hacer, ¿no? ¿Ve? Que qué puede hacer. Si no les enseñamos, y no lo van a hacer los otros traerán el cursillo. Sobre todo que hay unos muy adelantados. Versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces es la introducción, lo que llama la salutación, el saludo, ¿no? Porque había que saludar, por supuesto. Y había que decir quiénes estaban ahí con él. Entonces nombra a Silvano y a Timoteo. Una vez puse una tarea yo de averiguar cuántos discípulos de Pablo cita la Biblia. Pablo cita. Y pasan de 84, imagínense. Así es. Aquí hay dos, Silvano y Timoteo, ¿cierto? Nosotros que estamos los jueves estudiando Timoteo, ayer que estábamos terminando, están todos los nombres más raros incluso, ¿no? Están ahí, ¿verdad? Los nombres más parecen sobrenombres, no nombres sino sobrenombres, ¿cierto? Y le dice a los tesalonicenses, ¿no? Esta era una iglesia muy interesante, lo vamos a ver, ¿ve? Porque hay iglesias un poco más desordenadas, más grandes,
eran de diferentes lugares. Por ejemplo, los Corintios era un puerto fundamental, y usted sabe que los puertos tienen la tendencia de llegar todo el mundo, y todo el mundo trayendo cosas, y unos eran griegos, otros eran más del norte, y así la gente veía las cosas, y las iglesias eran los corintios eran más desordenados, eran tacaños, los filipenses eran generosos, entendieron la generosidad desde el principio. En el capítulo 4 de Filipenses les dice a los ricos, les habla a los ricos, o sea que era una iglesia de gente que tenía económicamente modo, ¿verdad? Y las iglesias tenían sus características, ¿no?, propias. Vamos a ver qué pasa con estos muchachos de Tesalónica. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. En nuestras oraciones. Neida, que está por allá arriba en tribuna alta, me mandó una frase y me pareció apropiada para esta parte. Dice: no creemos en el poder de la oración, creemos en el poder de Dios, y por esa razón oramos. No creemos en el poder de la oración. La oración por sí misma no hace nada. El que tiene el poder es ¿quién? Dios. Y por eso es que oramos. Ese es el sentido aún de la alabanza. Ese es el sentido aún de la alabanza. Porque finalmente la música, que es tan fundamental, va dirigida a algo. Quien escribe la música, la escribe por algo. Por la novia que lo dejó, por la mujer que se fue con otro, o por el amor que se encontró, ¿cierto? O por las cosas que están sucediendo, pero por alguna razón escribe a algo. Finalmente, cuando tú miras al compositor, él se está refiriendo a alguien, ¿no? Él se está refiriendo a alguien. Vea, me olvidé de vivir, ¿cierto? Cada canción tiene un sentido para alguien. Cuando cantamos nosotros la alabanza, cantamos a Dios. No es para pasarla buena. Pasarla bueno es la consecuencia de estarle cantando a Dios. Pero es a Él. Pero es a Él. Entonces nosotros los miércoles a las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche estamos cantando aquí. Yo los he invitado. Cuando saque tiempo viene, queda una hora ahí. Aquí está la Santa Cena. Esparcidos por acá hay unas cuestiones que sacamos, que son unas, ¿cómo se llama? Unos cojines, unas esteras, no sé cómo le llaman a eso. Unas colchonetas, muchas gracias. Unas colchonetas. Y el que quiera, pues, se extiende ahí. Cumplía años Neida y se quedó todo el día. Amadita, que es una de las guerreras de quedarse aquí horas. Y cada uno, el poder de la oración. Dice Pablo: yo me acuerdo de ustedes en las oraciones. Pero es porque le estamos pidiendo a Dios. Es porque le estamos pidiendo a Dios. El poder lo tiene Dios, no la oración. Yo disfruto de su presencia en la oración, y Él se manifiesta porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cierto? Entonces se enferma mi suegra de gravedad y tal, y el Espíritu Santo me dice: dele las 7 vueltas a la clínica. Gracias a Dios el CES es chiquito, porque donde sea el San Vicente ya había bajado 20 kilos. Dele una vuelta diaria y a la... Vea, hay una parejita que trabaja en el CES, enfermeros y tal, ¿cierto? Y dele una vuelta, y el último día 7 vueltas. Y Dios se manifestó con poder. Pero el poder es de Dios, ¿no? Y yo finalmente me hacía en el parquecito, les conté testimonio de que
Mucha gente se hace ahí en ese parquecito que queda ahí adentro. Es pequeño, pero se hace la gente ahí y está llorando alguien. Papá, la mamá, el hermano que está ahí en cuidados intensivos. Y uno tiene la oportunidad de compartir. No dejemos de orar, dele las 7 vueltas. Sumérjase 7 veces. Todo eso está en la Biblia. El poder de Dios se desata. El que tiene el poder es Dios, no la oración, ¿no? Pero no hacemos esto simplemente porque es que si lo hago va a pasar. Es que Dios es, la confianza está en Dios. Él es el poderoso. Y cuando entramos a la presencia del Señor, Dios está haciendo, porque es que eso dice la Biblia, dice, no se dormirá el que te guarda. ¿Usted puede leer algo tan maravilloso como eso? No se dormirá el que te guarda. O sea, que yo estoy dormido y Dios está ahí todo pilas. ¿Me entiende? Todo pilas conmigo. Entonces puedo dormir tranquilo. Porque no se duerme el que me guarda. ¿Ve? O cuando dice Dios que te lo ha dicho a ti, me lo ha dicho a mí en la Escritura, daré hombres por tu vida y naciones por ti. Lo ha hecho. Por mí lo ha hecho. Y he visto que lo ha hecho por varios. ¿Ve? Dios cierra los cielos, Dios abre los cielos. El poderoso es Él. Entonces no oramos porque hay poder en la oración, oramos porque hay poder en Dios, porque Él es el dueño de todo. Entonces nuestras oraciones van a Él. Él escucha nuestros ruegos, nuestro clamor, nuestras lágrimas, les tiene redoma, o sea, una ollita, una olla de barro con tu nombre. ¿No te parece eso espectacular? Que va echando ahí cada lágrima tuya. Espectacular, porque Él escucha todo lo tuyo. Y Él dice ahí, en mis oraciones están ustedes. Y ese es el secreto de todo. El poder de Dios, y por eso es que oramos. No oramos porque hay poder en la oración, sino en Dios. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces adicioné esta, porque cita esas 3 cosas: que se acuerda sin cesar de lo que ellos hacen, de lo que ellos hacen. Primero, obra de fe. Obra de fe. ¿Cree usted que Dios olvida algo de lo que usted ha hecho? No lo olvida. No lo olvida. Lo olvidarán los hombres, pero no lo olvidará Dios. Dios sabe todo lo que has hecho, cada cosa que has hecho, para Él, con un corazón para Dios, con un corazón para Dios. Si es diezmar, es una obra de fe. Si es orar por un enfermo, es una obra de fe. Si es escuchar a un afligido, es una obra de fe. Y si los enfermeros y médicos que hacen, por eso dice Dios, todo lo que hagas, hazlo ¿para quién? Para el Señor. Es una obra de fe. Hazlo porque es una obra de fe. Y eso debemos entenderlo. No lo hacemos para los hombres, lo hacemos para Dios. Por eso las cosas hay que hacerlas bien, con gozo, con alegría, no quejándonos, dice la Biblia. Porque lo hacemos ¿para quién? Para Dios. Para Dios, ¿no? Y dice, ustedes tienen una obra de fe maravillosa. ¿Qué resalta el apóstol Pablo de Tesalonicenses? De que eran tremendos obrando en la
en la fe. Tenían una extraordinaria obra de fe, ¿cierto? Hacían cosas increíbles para el Señor. Para el Señor. Todo lo que significa eso. Por eso dice 1 Corintios 15:58 y Hebreos, dice que Dios no es injusto para olvidar las cosas que hacemos para Dios. Eso es lo que tiene significado. Segundo, el trabajo de amor. Porque lo que hacemos debe llevar impreso el amor. El amor. El amor es todo. El amor es la pasión con que hacemos las cosas, la santidad con que hacemos las cosas. ¿Ve? No esperando nada a cambio. Porque Dios no olvida lo que haces. Entonces dice el apóstol Pablo, ustedes obran de una manera sobrenatural y además trabajan con un amor increíble. Que Dios pueda resaltar eso en nosotros. El servicio. El servicio. Jesús dijo, no vine a ser servido, vine a servir. Y Jesús era Dios. ¿Y qué hizo? Servir. Servir. ¿Qué debemos hacer en la casa? Servir. Servir. Y en la calle, servir. Actitud, modo, servicio siempre. Sé sensible. Y el Espíritu Santo te va a mostrar. Te va a mostrar. Él va a guiar nuestros pasos y las cosas las vamos a hacer para Dios. Esta era una iglesia que tenía una disposición de servicio. Se lo resalta el apóstol Pablo, ¿no? Una obra de fe y un trabajo de amor increíble. Increíble. Y lo tercero es una constancia en la esperanza. ¿Cierto? En la esperanza. Constancia en la esperanza. Nosotros debemos de ser constantes en lo que esperamos. Y dice aquí, esperando que en nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo. Esperamos, ¿cierto? En nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es esperar a Cristo, que también es importante, y lo vamos a leer aquí en Tesalonicenses. Pero otra cosa es esperar en Cristo. Y esperar en Cristo es fe y paciencia. Sembramos en los demás y esperamos en Cristo. Esta gente compartía, trabajaba, pero esperaba en Cristo. Esperaba en Cristo. ¿Cuánto tienes que esperar en Cristo? No sabemos. A veces más tiempo. Más tiempo. ¿Ve? Las transformaciones ocurren en el tiempo. Entonces yo oro, le pido a Dios y espero en Cristo. Espero en Cristo. Espero que este mensaje llegue al corazón. Espero y transforme el corazón. Que lo que está diciendo, ¿cierto?, pueda ser transformador para el otro. Entonces, predicamos en muchas partes, le predicamos a mucha gente, y cuando digo predicar, pues es cuando hablamos de Dios. Entonces predicamos en la cárcel, se hace desde varios lugares, en cada patio. Normalmente nosotros en el patio lo hacíamos en el gimnasio, y en el gimnasio pues se oye porque eso está allí, y hay gente que se hace afuera, hay gente que está oyendo, hay gente que se sienta mirando para acá. ¿Y qué hace uno? Esperar en Cristo. ¿Qué hace mi esposa cuando está de rodillas? Esperar en Cristo. ¿Qué hago yo? Esperar en Cristo. Y después los resultados de esperar en Cristo. Esperar en Cristo se obra, se trabaja, se obra en fe, se trabaja en amor y se espera en Cristo. ¿Sí o no? Porque esa es
el todo. Entonces le damos testimonio a nuestros hijos, pero que ellos asuman la palabra, caminen delante de Dios, es obra de Él. Nosotros esperamos en Cristo. La mujer por el marido por la mujer, los padres por los hijos, los empleados por el jefe, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Esperar en Cristo, obra de fe, trabajo en amor, constancia en la esperanza, y esperamos en Cristo. Eso tiene un poder increíble. Esperamos en Cristo. Nos enseña Dios a vivir en el Espíritu y a no manipular las cosas, porque es que el mundo nos enseñó a manipular las cosas. El mundo nos enseñó que si usted no hace tal cosa, no obtiene otra, ¿no? Entonces yo tuve un amigo cristiano, por supuesto, aquí en Medellín, y entonces íbamos a hacer la fila del cine y la fila estaba larga y él no la hacía. Él se iba para adelante, mientras yo me quedaba aquí, ¿no? Yo le decía que no, que se volviera, y él, que no, que me quedara callado, que tranquilo, ¿cierto? Y yo decía, no, ¿cierto? Entonces ya al minuto, que te vengabas, y de pronto sacaba las 2 boletas. Ya al minuto, ¿qué hacía yo? Sí, ya las había comprado, pero había tenido que encalambrar adelante. Y como hermano era grande, o se le paraba adelante o lo convencía, porque tenía una lengua impresionante. Pero él pensó que todo en la vida se conseguía así y se enredó. Y fue a pedir la visa americana y se la negaron porque tenía estos papeles más encalambrados que un berraco. ¿Sí o no? Pero fue creciendo en la fe y en el esperar en Cristo. Pero fue creciendo en la fe. Y cuando dejó de hacer las cosas a su manera, le devolvieron la visa a él, a su esposa y a todos sus hijos. Y cuando dejó de hacer las cosas a su manera, entonces le dije yo, ¿te das cuenta? No tuviste que mover un recibo. Hay que esperar en Cristo. El mundo nos enseña muchas cosas. Hay que esperar en Cristo. Esperemos en Cristo. El mundo nos enseña. Créame que Dios está ahí. Esperemos que Dios es poderoso. Digamos, háblale al que está allá. que Dios está ahí. ¿Sí o no? Háblale, muévete, actúa. Háblale al que está allá. Tú me estás oyendo, Señor. Tú eres el jefe de ese que está ahí. Aprendamos. Esperar en Cristo es tremendo. Y dice que esta era una iglesia que había aprendido a esperar en Cristo. No digamos los corintios, que ya los veremos que no son así tan pacientes como estos. 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Es una elección. Elección. Estás aquí porque has elegido estar aquí. No estás en un cumpleaños, no estás en una fiesta, no estás aquí en Monterrey al frente, ni en el Parque Lleras. Estás aquí escuchando la palabra de Dios. Es una elección. Es una elección. Porque seguir a Cristo es una elección. Y es una elección diaria. Porque seguir a Cristo es una elección. Porque dice, y es una elección diaria. Toma tu cruz cada día. Porque dice Lucas, y sígueme. Toma tu cruz cada día. ¿Cuándo debemos elegir? Todos los días. ¿Qué debemos elegir? ¿Cuándo debemos elegir? La cruz. Todos los días. ¿Qué es la cruz? ¿Qué debemos elegir? El Señor. La cruz. Porque siempre vamos a tener que elegir. El Señor. Y dice el apóstol Pablo, yo sé de vuestra elección. Está resaltando que esta iglesia específicamente, la iglesia de los tesalonicenses, es una iglesia, ¿cierto? La iglesia de los tesalonicenses, que ha sabido elegir, que sirve a Dios, que trabaja en fe, que obra en amor, que sabe esperar en Cristo. Que obra en amor. ¿No le parece maravilloso que Dios diga de nosotros eso? Diga, hombre, has aprendido a esperar en Cristo. Tremendo. Y cuando aprendemos a esperar en Cristo, vemos resultados. Los resultados más extraordinarios.
Los resultados más maravillosos. Los resultados más extraordinarios. Y aquí dice entonces, yo sé que ustedes han elegido. Soy consciente que han elegido el Señor. Pero no hoy, ¿no? Recuérdenlo. Es una lección diaria. Pero no hoy, ¿no? Es una lección diaria. Recuérdenlo. Siempre nos sentiremos abocados, los hijos de Dios, Siempre nos sentiremos ¿verdad? abocados, En los hijos de Dios, elegir, ¿verdad? elegir. En Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Ve? Me regalaron unos tiquetes a mí porque había una gerente de Continental y tal, en esa época era Continental, de Copa, que es United creo que ahorita. Entonces me regalaron unos tiquetes regalados, imagínense, y podía ir a 2 ciudades de Estados Unidos diferentes. Pero tenía un problemilla que había que esperar. Era el último que se montaba, entonces montaban primero los pilotos, montaban a la gente que había pagado más caro el tiquete y necesitaba estar urgente, montaban a los soldados y el último era yo. Entonces llevaba 3 días en Bogotá, sí quedaba así, llevaba 3 días en Bogotá y me dice la muchacha, ¿es usted familiar de alguien que tiene ese tiquete? Hay que elegir. Sí. ¿Sí o no? Le digo no, y me dice, vuelva al otro día. ¿Sí o no? Pero hay que elegir ahí. Pero decir sí es mentir. Pero hay que elegir ahí. Puede que me cojan, puede que no me cojan. Lo más Pero probable es que decir me cojan, sí es mentir. ¿cierto? Puede que me cojan, puede que no me cojan. No, Hermana, esa no se me ocurrió. Te necesitaba ayuda. Entonces le dije yo, no, le digo, vuelva mañana. ¿Sí o no? Hay que elegir todos los días, pasa eso, ¿no? Tenemos que elegir todos los días, pasa eso. todo el tiempo. Tenemos que elegir Hay que elegir por Cristo siempre. todo el tiempo. Hay que elegir por las cosas de Dios. Elijamos las cosas de Dios. Dice, esta gente dice, yo sé de vuestra elección. Yo sé que ustedes han elegido por Cristo. No es fácil, no es fácil. El mundo seduce. Los cristianos en su mayoría viven en el mundo. Viven con el mundo, ¿no? Porque el mundo seduce mucho. El mundo es encantador. ¿Ve? Ofrece, tiene colores, hay muchas cosas. Pero usted tiene que hacer la elección. ¿Qué hicieron ellos? Pero usted tiene que hacer la elección. Elegir por Cristo. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y dice el apóstol Pablo que ese es el evangelio. El evangelio son palabras, por supuesto, porque lo que leemos ahí no lo escribimos nosotros, nos lo dijo Dios. Entonces son palabras, es palabra. Y la palabra tiene poder, porque con la palabra Dios creó y dijo, hágase el sol, hágase la luna, hágase el mar, divídase el agua, divídase las tinieblas de lo claro, hágase. Dios dio la orden con la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Incluso los judíos, que estuve una vez con un rabino que nos estaba enseñando, dice que Moisés, cuando mata al egipcio, en la película de los 10 mandamientos, lo mata ahorcado, ¿se acuerdan? Lo ahorca. Lo mata ahorcado, ¿se acuerdan? Dicen los judíos que en la tradición judía, dice que Moisés lo mata con la palabra, que Moisés sabía en ese cara a cara con Dios un nombre de Dios, que tradicionalmente los judíos dicen que ese nombre se perdió precisamente porque nombrar ese nombre mataba a la gente. Mataba a la gente. Y dice que lo único que hizo Moisés fue nombrar el nombre de Dios y cayó tostado ahí. Fue nombrar el
Con tu palabra todo acaba y ¿qué? Y todo vuelve a empezar. Dios un día acabó esta iglesia físicamente. Todo vuelve a empezar. ¿Verdad? Dios un Y día también acabó esta seguramente iglesia muchas físicamente. cosas espirituales también cambió en nosotros. Y Con su también palabra. seguramente Pero con su palabra también cosas ¿qué? espirituales también cambió en nosotros. Volvió a empezar. Volvió a empezar. ¿No? Volvió a empezar. Su palabra tiene poder. Él dice, Volvió a empezar. fuimos con palabras, porque el evangelio son palabras, pero también son ¿qué? ¿Es qué? Poder. Pero también Es poder. son ¿qué? ¿Es qué? Es poder. Poder. Dios hace cosas milagrosas. Ángela debió morir hace 14 años. Dios hace cosas Más o menos. milagrosas. Esclerosis lateral amiotrófica. Fatal. Aquí hay médico. Esclerosis Mortal. lateral Y Dios le devolvió la vida. fatal. Aquí hay médico. Mortal. Sin medicina. Y tiene una fe impresionante. ¿No? Una fe maravillosa. Una fe maravillosa. ¿No? Y Dios la trajo a mi vida para que no me olvide de la fe. De que Dios es poderoso. Y Dios la trajo a mi vida para que no me olvide. Y Paula Navarro, que también tiene esclerosis múltiple, esa es otra. Y también tiene vida. Que también tiene esclerosis múltiple, esa es otra. Mi suegra tiene 86 años y ha estado los 2 últimos días 9 horas sin respirador. ¿Sí o no? 9 horas sin respirador. Mi esposa está allá incluso porque ya están turnándose, ¿no? Están turnándose. Ya la dejan ver y ya puede estar con ella. Es un milagro de Dios. Unos 86 años. Dios mío. Pero Dios es poderoso. El evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Todos los días se manifiesta el poder de Dios. Que nosotros tenemos que estar atentos al poder de Dios. ¿Sabe qué nos levanta a nosotros? El poder de Dios. Sin ese poder de Dios no nos levantaríamos. Sino que cuando no nos podemos levantar, entonces nosotros, Dios mío, ¿sí o no? Levántame de aquí. ¿Sí o no? Levántame de aquí. Levántame de aquí. Pero ¿Sí o no? ese día sí acudimos al poder de Dios. Pero se nos olvida que los otros 50 años Ese día sí acudimos al quien poder nos de levantó Dios. fue el poder de Pero Dios. se nos No olvida nosotros. que los sino el otros poder de 50 años quien nos levantó fue el Eso poder es. de Dios. No nosotros. El evangelio es poder de Dios para hacer milagros, para hacer cosas sobrenaturales. También el Espíritu Santo, es Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Estos tesalonicenses disfrutaban de las cosas que el evangelio les había llevado, que son las cosas que tenemos que disfrutar nosotros. Nosotros cantábamos Tenemos que disfrutar nosotros. una canción que nos producía una cosa muy grande. Una De pronto ustedes la cantaron, Elkin, los antiguos, los Marquito, Martín. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Marquito, Martín. Y repetíamos, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste. Bueno, Estercita, que es de los adventistas, cantaban eso. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a No puede Cristo. Es una estar triste un confesión corazón de que fe. tiene a Cristo. ¿Ve? No puede estar triste. Es una confesión de fe. Y el Espíritu Santo está en usted. Espíritu Santo Está en usted para usted. Por usted. Sobre usted. está en usted para usted. Alrededor de usted. El Espíritu Santo está ahí. Y siempre, El siempre Espíritu Santo. debemos disfrutar del Espíritu Santo. Y ¿Hay siempre algo que no debemos hacer? ¿Que no sabemos hacer? debemos disfrutar. Pídale al Espíritu Santo. Hay algo que Él no debemos enseña, hacer. habla a través de usted. En el Salmo 84 dice, abre tu boca y yo la llenaré. Nosotros nos preguntamos, pero es que yo no estoy preparado, yo no sé qué decir, ¿verdad? Esté tranquilo. Usted tiene al Espíritu Santo. ¿Y quién va a hablar? El Espíritu Santo. Deje que hable el Espíritu Santo. Entre menos sepa usted, mejor va a hablar el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Entre menos Mejor va a sepa, hablar el Espíritu Santo.
Él va a poner palabras en usted. Las palabras que necesita. Incluso en un proverbio dice: no te prepares tanto para hablar, que Dios lo va a hacer. A veces nos preparamos, hacemos un discurso y nada de eso nos sirvió. Nos salieron con otra cosa. El Espíritu Santo sabe. Acuérdese que yo gané la universidad por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y yo les decía, y a veces se reían los profesores, ¿cierto? Yo decía, cuando ellos decían: el que no estudió, pídale al Espíritu Santo. Y yo le decía: yo le pido al Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y me soplaba. Me acuerdo que ese examen específicamente fui el que más notas sacó, ¿cierto? Y es verdad, porque el secreto está en que los profesores preguntan lo que usted no ha estudiado. Y es verdad, porque el secreto está en cosa rara, vean que hay profesores tienen la facultad de saber qué es lo que usted estudió para preguntar lo contrario. Entonces sí se necesita el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sí sabe que el profesor te está cambiando las preguntas y te las va a hacer las que no te sabes. Tú no te las sabes, pero ¿se la sabe quién? El Espíritu Santo se la sabe. ¿Sí me entiendes? Disfrute al Espíritu Santo, que eso es todo el Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí me entiendes? Una cosa maravillosa el Espíritu Santo. Jesús decía unas respuestas que no las decía sino Jesús. Los fariseos lo confrontaban, le preguntaban, lo tentaban, le hacían de todo. Y para todo tenía, ¿qué? Una respuesta, pero no porque se había preparado, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Lleno del Espíritu Santo. Ahí está el secreto. Y así se gana con el Espíritu Santo. Los profesores creen que no se gana con el Espíritu Santo, ¿no? Y nosotros sabemos que sí. Y finalmente dice: en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hay una canción muy linda, ¿no? De Dani Berríos, que dice: Padre, quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Padre, quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿De dónde aprenden los hijos? De usted. ¿De dónde aprenden los niños? De usted. De lo que usted hace. De lo que usted hace. Más que lo que usted dice, es lo que usted hace. Así que siempre recuerde eso. En terapia de la educación y en filosofía de la educación siempre hablan de la imitación, que se aprende más por imitación, ¿no? Nosotros aprendemos por imitación. El cerebro graba lo que la gente hace. ¿Ve? Usted se da cuenta que usted está en una fila de carros y alguien se salta la cosa y el que sigue lo hace y todo el mundo empieza a pasar por ahí. Por imitación. Por imitación. Y los paisas sí, los paisas hacen una fila sin saber qué están dando, pero fijo que ahí están dando alguna cosa, ¿sí o no? ¿Qué estás haciendo ahí? Yo no sé, pero debe ser algo bueno. Y fijo que están dando alguna cosa ahí, ¿sí o no? ¿Y eso qué es? Imitación, ¿cierto? La gente mira al cielo y se queda así en la calle. Cuando usted mira para los lados, hay por ahí 10 mirando. Porque lo hacemos, ¿por qué? Por imitación, ¿ve? Y dice: ustedes nos han imitado a nosotros, dijo Pablo. ¿Qué se imita? Se imita las cosas de Dios, ¿no? Se imita las cosas de Dios. Cuando nosotros damos las 7 vueltas, estamos imitando las cosas de Dios, ¿no? Cuando nos estamos sumergiendo en el Jordán 7 veces, estamos imitando las cosas de Dios.
Debemos imitar lo bueno, porque así dice la Biblia, ¿no? Imitemos lo bueno. Imitemos lo bueno. Lo malo ya sabemos que hay que desecharlo, pero las cosas buenas hay que imitarlas. Lo malo ya sabemos que Hay que mirar. Así es que se aprende, ¿no? Así es que se aprende. Hay que mirar. Uno Así es imitando, que se aprende, ¿no? imitando a los otros. Y dice, ellos se volvieron imitadores de nosotros en el Señor. Imitando a los otros. Dice ellos. Por lo que hemos visto hasta ahorita, esta era una iglesia muy pendiente, Por lo que hemos visto. muy dispuesta. Era una iglesia que estaba aprendiendo y que había aprendido de la palabra. Era una iglesia que No estaba todas, aprendiendo y que como le había digo. aprendido de la palabra. Vamos a ver unas que son más complicadas, Todas. donde hay personas con más cosas, ¿no? Vamos a ver unas que son Porque más como les decía, depende de donde estaban también. donde hay personas con más cosas, ¿no? Versículo Porque, como les 7. decía, depende de donde estaban también. De tal manera que habéis sido Versículo ejemplo a 7. todos los de Macedonia y Acaya que han creído. De tal manera que habéis sido Entonces, ejemplo a Fueron tan enseñables, aprendieron tanto del apóstol Pablo y de los discípulos de Pablo, de Timoteo, de Silvano, que es otro de los que citó de Pablo, de Timoteo, de que Silvano, ya que eran es otro de los ejemplo. que citó Pablo. Ya eran ejemplo, testimonio, ¿Qué? ¿cierto? ¿Qué debemos hacer nosotros? Testimonio. Dar ¿Cierto? testimonio al otro. ¿Qué Dar debemos hacer testimonio, nosotros? porque Dar eso testimonio. es increíble. Dar testimonio. Por las Porque campañas eso es increíble. evangelísticas masivas, Por las campañas se ha comprobado que la gente no conoce a Cristo, masivas. que la Se ha mayoría de los comprobado que la cristianos, gente no conoce creo a que es Cristo. el 85% de los cristianos, han aceptado a Cristo El 85% por una de persona los al lado, cristianos por un amigo, por su esposa, por su esposa, por sus hijos o por sus por padres. su esposa, por su O por esposa, un amigo. por sus hijos o por sus padres. ¿Por qué? O por Porque un las amigo. palabras convencen, decía alguien, pero el testimonio arrastra. Porque las palabras convencen. Cuando decía uno alguien, ve que otra pero persona, el testimonio arrastra. ¿cierto?, ha sido cambiada, Cuando uno ve que otra persona es que es otra ¿cierto? persona. ha sido cambiada. Eso es increíble. Wow. Es que es Es otra que es persona. otra persona. Y cuando le digan a usted eso, estamos Es que es bien. otra persona. Porque la Biblia Y cuando dice le digan a que somos usted una eso, nueva criatura, o sea que somos una nueva persona. Porque la Biblia Ya no dice, somos el una mismo. nueva criatura, o sea que somos una nueva. Entonces la Somos gente dice el eso, ¿no? mismo. Es que no es el mismo. Entonces la gente dice eso. No es el mismo. Usted es diferente. No es No fue el mismo que conocieron. usted es diferente. Sea lo que sea que usted hacía, ¿no? No fue Finalmente, ya se casó. Carlos actuó ya se casó. de pastor, ya se casó Daniel y su esposa hace ¿qué? 20 días, están recién casados. ¿Sí o no? Están en luna de Su miel. esposa hace qué? 20 ¿Verdad? días, están recién casados. Y la abuela está Sí, aquí, están en salieron luna de todos. miel. Todos los que salieron dijeron, ¿Verdad? es otra persona. La abuela está aquí, Eso es bonito, salieron ¿no? todos. Todos Hay los gente que que se salieron ofende. dijeron, es No van a otra ofender. ¿Cierto? Si mi mamá me puede decir a mí, tú eres otra persona. Pero cuando dicen eso es que eres otra persona que ha cambiado, que ha sido transformada. Pero cuando dicen eso es Todos los tíos, las tías, los que salieron, la hermana, todos. Es otra persona. todos los tíos, las tías. Entonces que den los que testimonio salieron, de la uno, hermana, de que todos. uno es otra persona. Eso está bien. Entonces, que den testimonio Dice de que uno es otra que a persona. los macedonios y a los de Acaya, estos les dieron Dice ejemplo. que Tenemos a que los dar macedonios ejemplo. Y a los de Acaya, ¿Ves? estos Ejemplo es lo que hay les que dieron dar. Tenemos que dar ejemplo. Porque así es que se mantiene la sociedad, con el ejemplo. Con el ejemplo. Porque ¿cierto? así es que se mantiene la sociedad. Como cuando con el se ejemplo. carga algo pesado entre varios. Y eso es una responsabilidad que cargamos muchas veces. Entonces, por ejemplo, estamos cargando un carro, que lo podemos cargar entre 15 personas. Entonces, 15 hombres sosteniendo un carro. Pero cuando uno suelta el peso, lo sentimos los demás 14. Y la tendencia es soltarlo.
hay un efecto ahí, un efecto malo, ¿ah? Y muchas veces usted se da cuenta que cuando embarazan a una de las chicas, se embaraza la prima, la mejor amiga y la no sé qué. ¿Sí me entiende? Hay un efecto ahí, ¿ah? Hay un efecto que le llaman el efecto dominó, ¿cierto? Que es que cuando usted toca una ficha, se empiezan a caer las otras. Pero cuando usted se mantiene, ayuda a mantener. Por eso es tan importante que nosotros nos mantengamos firmes con el ejemplo. Aunque la sociedad alrededor de nosotros se esté desmoronando, la iglesia debe permanecer, porque siempre lo ha sido así. Siempre lo ha sido con los reyes, siempre lo ha sido en el siglo XV, en el siglo X, en el siglo VIII, en el todo tiempo. La iglesia debe permanecer con sus principios, ¿no? El ejemplo es fundamental. Y por supuesto, hay cosas que no hacemos porque necesitamos guardar el ejemplo. Que aunque nuestra carne nos la pida, no le obedecemos. Dice el apóstol Pablo, ser sobrios. 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Estos tesalonicenses estaban, como dicen los españoles, a tope. O sea, full, imagínense. Todo lo que hemos leído y aún así dicen, divulgaban la palabra. No se avergonzaban. No es fácil divulgar la palabra. A veces nosotros nos quedamos callados. No nos callemos, hablemos. Que los malos hablan las mentiras como si fueran verdades. Y nosotros tenemos la verdad y la escondemos como si fuera una mentira. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido tanto que imagínense, 2020 años y todavía estamos hablando de la fe de los tesalonicenses. De modo que nosotros no tenemos necesidad de ¿qué? De hablar nada, imagínense. El apóstol Pablo solamente iba a disfrutar lo que estos chicos, estas mujeres y hombres de Tesalónica hacían. Disposición para orar con amor, disposición para esperar, para confiar en el Señor, para hablarle a otros, para dar ejemplo. Hagámoslo, no nos cansemos. No nos cansemos. Que cosechamos. ¿Ve? No debemos cansarnos. Debemos mantenernos. Y dice la palabra fue divulgada en todas partes. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, ya va a terminar este pasaje, este capítulo, y en esta carta les empieza a decir: ustedes se convirtieron de los ídolos. Porque todos estos pueblos eran extremadamente idólatras. Recuerden que los ídolos han cambiado. ¿Sí o no? Los ídolos han cambiado. Se han disfrazado, se han mudado. Ya no es Acera, ni Baco, ¿cierto? Ni Venus. Se ha colado diferente. ¿Ve? Se ha colado en la moda, en las costumbres, en la música, ¿cierto? Y la gente idolatra personas, ¿no? Y hace monumentos a personas. Entonces un futbolista de esos puede tener 80, 100, 120 millones de seguidores. Y muchas veces entra a los cuartos de las personas y tienen todos los trofeos, todas las cosas, las camisetas, las fotos de sus cantantes, de sus cosas. Y el Señor por ninguna parte, ¿no? Y el Señor por ninguna parte. Pero qué interesante devolvernos de los ídolos a Dios, ¿no? De los ídolos a Dios. Cuando ya entendemos las cosas de Dios, cuando ya entendemos nuestra relación con Dios, cuando ya podemos tener una relación personal con Dios
y decimos, no, esto no es. Podemos tener una relación personal con Dios. Finalmente lo que está escrito y lo que dice aquí, ¿no? No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Eso dice la No hay Escritura. otro mediador entre Dios y El los único hombres. camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. El único camino, la Entonces verdad. esta gente escuchaba el mensaje, lo asimilaba y lo aplicaba. Entonces esta gente Estamos escuchaba diciendo el que es una mensaje, iglesia lo que asimilaba tenía y lo una aplicaba. disposición para Tenía levantar. una Y el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Y el versículo 10 Jesús, dice, y esperar de los que cielos nos a su libra de la Hijo, ira el venidera. cual resucitó de los muertos, Tesalonicenses va a hablar que nos libre de la venida del Señor. Ya lo veremos Tesalonicenses va a hablar en el capítulo de que la sigue, venida del Señor. ¿cierto? En el capítulo que Ya sigue. lo veremos. Y aquí está En el diciendo capítulo que sigue. que estos ¿Cierto? En el hombres, capítulo que sigue. porque es que quien está consagrado, quien está mirando a Jesús, espera, tiene la esperanza en el Señor y espera la venida del Señor. Dice, esperar de los cielos a su Hijo. Jesús vendrá visible. Recuerde que lo leímos en Hechos 1:11, dice, ¿qué haces ahí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que has visto ir al cielo, le verás llegar. Y le veremos venir, ¿no? Le veremos venir. Vamos a orar. Nos estamos enamorando de cada libro de la Biblia, ¿o no? Esta carta es maravillosa. Vamos a orar. Yo le dije al Espíritu Santo, Señor, son 10 versículos nada más. Pero bueno, muy sustanciosos los 10 versículos. Espíritu Santo, muchas gracias por estar aquí, por enseñarnos tu palabra y escribirla en nuestro corazón. Qué bueno saber que han pasado los siglos y los siglos y tu iglesia sigue hermosa. Bueno, quiero hacer un paréntesis aquí y yo se los cuento ahí en oración. Les conté de las 3 hermanas que no les había hablado, pero una de ellas, después de conversar, dijo, yo algo creo de esto, porque si han pasado más de 2000 años y se sigue hablando de Jesús, tiene que ser que es una verdad. Abre los ojos y el corazón del pueblo. Nosotros estamos aquí porque hemos reconocido que te necesitamos. El mundo está afligido, te necesita. Necesita el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio del amor y de la salvación y la transformación. De los cambios profundos de los seres humanos, de lo que no puede hacer las terapias, la psicología, la medicina, lo puedes hacer tú. Una profunda transformación. Lo que aún no podemos hacer nosotros como padres, como hijos, y que solo puedes hacerlo tú. Aquellos hogares que se están destruyendo, aquellas relaciones que se están destruyendo, y que solo tú la puedes restaurar. Queremos confiar en ti, como decía en Tesalónica, esperar en Cristo, aprender a esperar en Cristo, confianza profunda en lo que tú haces, porque el Evangelio es palabra, poder, Espíritu Santo, esperanza, fe. Toma nuestros corazones, coloca tu palabra en nosotros y desciende Espíritu Santo para transformar, para cambiar, para sanar, para liberar, para romper toda cadena. Desciende Espíritu Santo, desciende con poder, bendícenos, úngenos, llénanos, transfórmanos, moldéanos. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo.
Tu promesa alcanzaré, con paciencia correré aunque yo no vea, correré tu promesa alcanzar, con paciencia aunque yo no veo nada, probaré que estás aquí. Gracias, Señor Jesús, Gracias, Señor Jesús, por transformar, por llenar nuestro corazón. por llenar Sigue nuestro manifestando corazón. tu gloria, sigue Sigue manifestando tu preservando gloria, nuestras sigue vidas, ponnos en un lugar alto. preservando nuestras Reprende vidas, ponnos en esta un lugar maligna alto. enfermedad y Reprende toda enfermedad. esta maligna enfermedad Guárdanos. y toda enfermedad. Danos la vida Guárdanos. para seguir compartiendo, Danos la vida predicando, para seguir enseñando, compartiendo, predicando, amando, enseñando, abrazando. amando. Revélanos para poder Revélanos vivir para poder como tú viviste aquí vivir y como pudiste tú viviste disfrutar aquí. a plenitud de cada Y cosa pudiste disfrutar a plenitud de cada cosa que hay, de lo que sencillo, hay, de lo de lo humilde, sencillo, de cada cosa. de lo humilde. Bendice a tu pueblo, abre la ventana de los cielos, Bendice a tu pueblo, abre la ventana, rompe las cadenas, quita las deudas, rompe las cadenas, trae quita sanidad las deudas, financiera, trae sanidad medicina a sus financiera, cuerpos, a sus mentes. medicina a sus cuerpos, Bendice sus su mentes. familia, su Bendice descendencia. su familia, su Ven, descendencia. Espíritu Santo, sobre tu pueblo. Ven sobre tu pueblo. Te entregamos este tiempo, llévanos con bien, Entregamos este tiempo, llénanos de tu llévanos con amor bien, y de tu cariño. llénanos de tu En el amor nombre de Jesús. y de tu cariño. Amén. En el nombre de Jesús.